Muy buenas tardes, bienvenidos al Ecoparque Woca. A continuación vamos a desarrollar la primera parte del proceso productivo para la siembra, inoculación y producción de setas comestibles. En este caso vamos a producir orellanas. ¿Qué necesitamos en este tipo de setas? Como sustrato principalmente. Como es un hongo descomponedor, necesitamos principalmente materia prima que tenga celulosa y una materia prima que tenga nitrógeno. Son los dos ingredientes o los dos elementos de los cuales nuestro hongo va a utilizar todo su proceso metabólico para descomponerlo y así generar una producción. En el ecoparque utilizamos como sustrato para la producción viruta, que es el residuo de un aserradero, de la producción maderera, y utilizamos salvado de trigo. La viruta nos proporciona el carbono y el salvado de trigo es el elemento que nos va a proporcionar el nitrógeno. Estos dos elementos deben ir en una proporción 80-20, 80% de carbono y 20% de nitrógeno. Entonces depende la cantidad que nosotros vamos o vayamos a preparar, así mismo multiplicamos. Entonces es una regla de 3 sencilla, multiplicamos la cantidad que vamos a hacer de sustrato por el 80% para el caso de la viruta y el 20% para el salvado. Nosotros en el ecoparque preparamos un lote de 30 kilogramos, entonces una mezcla total de sustrato de 30 kilogramos, el cual debe componerse de 80-20. Para el caso de la viruta son 26 kilos y para el caso del salvado, 24 kilos para la viruta y 6 kilos para el salvado. Adicional a esto agregamos el 1% del peso total en carbonato de calcio. Las fuentes de carbonato de calcio para este proceso pueden ser la cal dolomita o la cal viva, que pues son productos que se compran fácilmente en el mercado. El 1% de eso pues son aproximadamente 300 gramos que se aplican a la mezcla. ¿Listo? Entonces vamos ahora a pesar los compuestos para hacer la mezcla del sustrato. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con el pesaje de nuestros elementos para preparar el sustrato. Como les había dicho, entonces pesamos 6 kilogramos de salvado de trigo. En este costal tenemos 9 kilos aproximadamente. La 9, entonces miramos que nos queden los 3 kilogramos. Falta un kilito, aquí hay 4, nos deben quedar 3 entonces. Y 24 kilos entonces de la viruta. ¿Qué hemos logrado nosotros aprender del proceso? Y básicamente como tip o consejo es utilizar viruta preferiblemente de maderas que no tengan algunas ligninas muy pesadas, y sobre todo que el contenido de humedad pues no sea muy elevado, para que cuando lleguemos a hacer la mezcla y la pasteurización el olor de la viruta aún tenga un olor a madera, que se sienta fresco, que tenga un color a una madera que se vea fresca, y preferiblemente esto a encontrar pues algún otro microorganismo que nos vaya a afectar el desarrollo normal del hongo. Bueno, este tiene 25, 26. 26 kilos. Esta lona tiene
casi el total de lo que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, luego de tener nuestra proporción adecuada de 80% de carbono y el 20% del nitrógeno, ya tenemos previo pesado el carbonato de calcio. Lo que tenemos aquí es cal viva, aproximadamente 300 gramos, y los agregamos a nuestra futura mezcla. Y con la ayuda de una milenaria herramienta, entonces vamos a homogeneizar nuestra mezcla de tal forma que nuestro sustrato quede perfectamente mezclado. Intentando que la cal no moleste. Intentando que la cal no moleste a París. Procedemos ahora a colocar nuestra mezcla muy homogénea y llenamos las 3 lonas, que son las cuales las 3 vamos a introducir en el pasteurizador para el siguiente proceso. Y aquí ya aparece la auxiliar. Y ya Ajá, que ese es uno de las los bambalinas. arduos trabajos que requiere la pasteurización. Bueno, a continuación, entonces, luego de completar nuestras lonas con la mezcla completa del sustrato, procedemos a humectar la mezcla. Entonces, en las mismas lonas en las cuales nosotros hemos depositado nuestra mezcla, amarramos con un nudo. A continuación, entonces, pasamos a la humectación. La humectación es agregar el agua necesaria para que nuestro sustrato cumpla con la humedad requerida para este proceso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Llenamos una tina a la altura de lo que tiene la lona y básicamente la sumergimos dentro del agua, de tal forma que se empape completamente el sustrato quede perfectamente inundado, que toda el agua entre. Después de que introducimos la lona, lo dejamos aproximadamente unos 10 o 15 minutos cada lona para que todo el sustrato se humecte adecuadamente. En el ecoparque, adicional, digamos, a todo el tema productivo, pues tenemos un uso eficiente de los recursos, y en el ecoparque toda el agua que se utiliza para el proceso de producción es un agua cosechada lluvia a partir de los techos de la infraestructura, y básicamente pues se almacena el agua y utilizamos con un sistema básico de distribución. Este proceso pues debe hacerse para las 3 lonas, las cuales a continuación sacaremos después de que esté completamente humectado el sustrato. Bueno, después de que han transcurrido los minutos de la humectación, procedemos a sacar la lona
Esta pues ya ha ganado el peso necesario por la humectación. Escurrimos un poco para utilizar nuevamente el agua Para reutilizarla. para reutilizar el agua que nos quede. Y ponemos a escurrirla durante otros minutos, de tal manera que el sustrato quede tan solo con la humedad necesaria para el proceso de pasteurización. Y el mismo proceso con las otras dos. Bueno, ya con nuestras lonas en el punto adecuado de humectación, viene un proceso bien importante, el cual se denomina la pasteurización. La pasteurización es el proceso mediante el cual nosotros inducimos calor al sustrato, llevándolo a una temperatura entre 70 y 80 grados centígrados durante 2 horas, con el propósito de eliminar los microorganismos que tenga el sustrato y hacer que nuestro sustrato tenga una inocuidad adecuada para el proceso de siembra. ¿Cómo se lleva a cabo la pasteurización? Pues básicamente necesitamos para el proceso una caneca metálica, una estufa con la cual vamos a llevar agua a punto de ebullición y un falso fondo que construimos con estos 3 ladrillos y esta tapa. La tapa se encuentra pues perforada, ¿sí?, para que cuando empiece a hervir el agua dentro de nuestra caneca, bueno, disponemos los 3 bloques de tal forma que quede como una superficie y procedemos a llenar de agua el fondo hasta que queden cubiertos los 3 ladrillos. Después de que queden cubiertos los 3 ladrillos, procedemos a colocar nuestra tapa metálica. Bueno, ya logramos el nivel del agua que cubriera los ladrillos y ahora procedemos con nuestra tapa a colocarla para generar el fondo falso que necesitamos para la pasteurización. Entonces queda de esta manera. Y vamos a disponer en este momento las lonas dentro del pasteurizador para prenderlo e iniciar el proceso. Entonces lo siguiente es colocar en el pasteurizador las lonas de nuestro sustrato. La forma más adecuada para optimizar el espacio es aplastar 2 lonas y colocarlas perpendicular una a la otra de la siguiente manera. Entonces, una en esta posición, perpendicular, de tal manera que nos quede un espacio para ponerla así. Se puede ver que se debe contar con una fuercita porque su peso ha incrementado. Como se los indiqué, es importante en este proceso tener un control de la temperatura. Entonces la temperatura se toma con un termómetro convencional, el cual nos va a ir indicando la temperatura de nuestro sustrato dentro del pasteurizador. Más o menos con este fogón, que es un fogón industrial, se tarda aproximadamente 1 hora, hora y media en llegar el pasteurizador a los 80 grados. Cuando llegue a esa temperatura y el termómetro no lo indique, bajamos la temperatura y mantenemos los 80 grados centígrados durante las 2 horas. Durante esas 2 horas es que el sustrato debe mantener esa temperatura para lograr un buen proceso de pasteurización. Es importante tener el termómetro para que no se nos vaya a pasar la pasteurización. Si supera más de esos grados ya pierde
la estructura del sustrato, ya empiezan a quemarse los carbonos que tenemos listos para nuestro proceso y ya perdemos el sustrato. Entonces, en lo posible, mantener a la temperatura indicada durante las 2 horas. Podemos contar con 2 tipos de caneca para estos pasteurizadores. Un tipo de caneca que viene sellado, como este, ¿sí? Y esa tapa que venía aquí fue la que utilizamos para crear el falso fondo. ¿Sí? Y otro tipo de caneca que es la misma caneca, pero con una tapa para sellarlo. ¿Sí? En los 2 casos funciona de la misma manera. En nuestro caso, pues utilizamos la tapa para hacer el fondo y con este plástico lo que hacemos es colocarlo y con un lazo simplemente hacemos bueno, entonces con este sistema muy sencillo simplemente hacemos el ajuste y hacemos un nudito para que nos quede de manera templada. Y con el termómetro como les indicaba, convencional, con una escala de 0 a 100, abrimos un hueco al espacio de la tapa y abrimos un hueco dentro de la lona para introducir nuestro termómetro. Entonces lo introducimos de tal forma que la punta llegue lo más profundo posible y así nos va a indicar la temperatura que va a tener nuestro sustrato dentro del pasteurizador. ¿Listo? Lo que viene ahora es simplemente ya prender y esperar a que nos alcance la temperatura adecuada. Aquí ya tenemos la regla 80 y llevar entonces el proceso. Está en 80, a ver el proceso, ¿cierto? Cuando nos marque el termómetro en esta línea, antes de que llegue ahí, bajamos la temperatura y mantenemos el pasteurizador durante las 2 horas. Cabe mencionar que estamos utilizando dos termómetros por visibilidad, o sea, se ha dificultado la visión. Ponemos 2 para mejorar poder tener una comparación y manejar la temperatura que se requiere. ¿Listo? Continuando con el proceso de la pasteurización, ya nuestro sustrato se sometió a las 2 horas a una temperatura aproximada de 80 grados centígrados. El día de ayer dejamos esta pasteurización y el día de hoy, a continuación, vamos a realizar la siembra. Para la siembra es necesario que nuestro sustrato tenga una temperatura interna entre 20 y 30 grados centígrados. Eso permite al micelio, que lo vamos a ver más adelante, micelio o semilla en el proceso, iniciar el proceso de inoculación. ¿Listo? En este punto han pasado aproximadamente unas 16 horas desde que se apagó el pasteurizador y procedemos entonces a sacar nuestras lonas después del proceso. Cortar con fuercita. Bueno, ya tenemos nuestras 3 lonas listas, pasteurizadas. Esa es la pasteurización, como se los indiqué en
En el anterior video, busca entonces eliminar la mayor cantidad de organismos que vienen presentes en los componentes de nuestro sustrato y así tener un sustrato lo más inocuo posible para hacer nuestra siembra. ¿Listo? A continuación, luego de sacar el sustrato del pasteurizador, vamos a proceder a la siembra o inoculación. En este proceso, ¿qué necesitamos? Uno, las bolsas en las cuales vamos a conformar nuestros bloques de sustrato, donde vamos a poner nuestra semilla, un recipiente para medir la cantidad por bolsa, otro más pequeño en el cual suministramos la semilla o micelio y nuestra semilla que tiene esta presentación. El micelio es la estructura, es el hongo como tal, ¿sí? Y viene dentro, viene multiplicado en semilla de millo. Nosotros hacemos la compra de la semilla o el micelio y esta es la presentación. Aquí hay aproximadamente 2,5 kilos y se agregan por bloque sembrado, ahora lo vamos a mirar, aproximadamente 80 gramos de semilla en cada sustrato. ¿Para qué utilizamos las velas, Carlitos? El propósito, bueno, es importante entonces resaltar que en este punto la asepsia es supremamente importante. Buscamos un espacio, ¿sí?, el cual tenga unas características similares a las de un laboratorio, donde podamos lavar las paredes, desinfectarlas, el suelo, si se dan cuenta todos, hay un plástico, de tal manera que podamos aplicar cloro y nuestro espacio quede completamente desinfectado y con la mayor asepsia posible. Las dos velas, lo que buscan, o el propósito de estas velas, es quemar las esporas de otros hongos que estén flotando en el aire. Es más o menos el mismo sistema de una cabina de flujo laminar, ¿cierto? En la cabina de flujo colocamos nuestro mechero y cuando pasa la corriente de aire después del filtro, este mechero quema esas esporas, entonces logramos un espacio de asepsia. Ese es el propósito de esas velas, lograr que nuestro espacio tenga la menor cantidad de esporas. Y se colocan cerca al mesón porque en el mesón es donde vamos a colocar nuestro sustrato y donde vamos a inocular ese sustrato. Entonces buscamos que ese espacio quede completamente libre de otras esporas. Estos son los elementos prácticos. Manejamos el alcohol. Ok, bueno, eso lo vamos a mostrar ahorita cuando tengamos la indumentaria. Esos son los elementos prácticos para la siembra, entonces nuestro sustrato, las bolsas, recipientes, semilla. Y es importante entonces para nuestro proceso contar con la indumentaria adecuada. Nosotros usamos una bata, cofia, tapabocas y unos guantes de nitrilo. Después de colocarnos pues obviamente toda la indumentaria, utilizamos el alcohol para desinfectar mangas y los guantes para disminuir la posible contaminación de nuestro bloque de sustrato ya inoculado. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a proceder con la siembra. Voy a instalarme mi bata y vamos a iniciar el proceso como tal. Bueno, a pesar de que el hongo Pleurotus ostreatus es un hongo muy resistente y muy rústico, sí es necesario esta asepsia para garantizar el éxito de la inoculación. Entonces procedemos a sacar nuestro sustrato previamente pasteurizado. Lo disponemos. ¿Negro? Negro, pero debe ser el color del zapallo. Entonces, si se dan cuenta, aún hay vapor de agua saliendo del interior del sustrato. Esto nos indica que tenemos listo el sustrato para la siembra.
¿Qué hay que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la siembra? Que nuestro sustrato no se nos haya pasado de pasteurización. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura no haya superado los 90 o que llegue hasta 100 grados centígrados y verificar el olor. Este sustrato debe tener aún un olor a madera fresco y que no vaya a tener un olor amargo o agrio. Entonces, las características adecuadas son las que vemos en este momento. Aquí, ¿cómo probamos la humedad? Entonces hacemos la prueba del puño, ¿sí? Si no hay pérdida de agua es porque la humedad que tiene el sustrato es la adecuada. Entonces vamos a depositar las 3 lonas rápidamente. Para iniciar el proceso de la siembra o inoculación. Con nudos abre paso. Igualmente, la siguiente luna está perdiendo temperatura, la humedad exactamente igual. Vamos a ver el vapor. Bueno, a continuación entonces vamos a proceder a hacer nuestra inoculación. Cuando recibimos nosotros el micelio, viene más o menos con esta característica. La semilla viene muy pegada una de otra, entonces tenemos que separarlo de una forma mecánica, de tal forma que cuando vayamos a suministrar nuestra semilla a cada una de las bolsas, quede lo más distribuida posible. Entonces procedemos a separar las semillas. Esto debe estar muy bien. Entonces, como se dieron cuenta, es importante antes de manipular la semilla o el micelio, pues desinfectar nuestros guantes con alcohol. Se utiliza alcohol etílico. Pues son aproximadamente 80 gramos. Es un poco más de medio frasquito que tenemos nosotros. Ya hemos hecho nuestra tara, ya tenemos nuestra medida y es más o menos esta proporción la cual nosotros suministramos a los bloques que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el proceso? Con nuestra tina llenamos al tope con el sustrato previamente pasteurizado. Agregamos entonces los 80 gramos para cada uno de los bloques. Y mezclamos. Luego de que hemos mezclado, entonces disponemos de la bolsa en la cual vamos a crear nuestro bloque. Es una bolsa de más o menos 10 kilos en la cual agregamos aproximadamente 5 kilos de sustrato ya se dan cuenta pasteurizado, húmedo, con la semilla mezclada y lista entonces para crear los bloques en los cuales va a empezar a colonizar nuestra semilla de sustrato. Llenar las esquinitas, ¿no? Muy bien, es importante entonces hacer un buen llenado de la bolsa de tal forma que no nos quede mucho espacio
libre dentro de nuestros bloques y garantizar entonces un buen llenado con el sustrato de cada una de las bolsas. Listo. Luego que tenemos nuestro bloque completamente lleno, entonces hacemos un nudo, sacando todo el aire de la bolsa, haciendo un amarre que nos permite entonces ya crear nuestro bloque de sustrato inoculado con semilla de orellana. Perfecto, entonces esta es la presentación de nuestro bloque y este proceso se repite entonces hasta que logremos empacar todo nuestro sustrato inoculado. Luego de la siembra entonces este es el resultado de nuestros bloques ya sembrados e inoculados. Y procedemos entonces a marcarlos con la fecha del día y el mes. ¿Con qué propósito? Para tener el registro del tiempo que van a permanecer en el cuarto de oscuridad, en el cual ya nuestros bloques que están inoculados van a empezar a ser invadidos por la semilla que nosotros inoculamos. Entonces marcamos cada una de las bolsas una fecha y procedemos a continuación a pasarlos a nuestro cuarto de oscuridad. Bueno, este es el cuarto de oscuridad en el cual nosotros vamos a disponer nuestros bloques ya inoculados. Como se dan cuenta, está completamente sellado y cuenta con un instante en madera para disponer de los bloques. Adicional, pues cuenta con un sistema de aspersión el cual mantiene la humedad relativa del ambiente para una buena colonización del micelio. Entonces ahora desplazamos nuestras bolsas desde el cuarto de siembra al cuarto oscuro y en este cuarto disponemos las bolsas. Bueno, ya tenemos nuestras 14 bolsas en el cuarto de oscuridad y ahora procedemos a hacer unos orificios en cada una de las bolsas con una cuchilla desinfectada de tal manera que haya un intercambio de gases para que el desarrollo del micelio sea el adecuado. Y de esta manera entonces quedan dispuestos el lote sembrado, ya inoculado y con las aberturas en las bolsas para el intercambio gaseoso. Nuestros bloques inoculados deben durar aproximadamente entre 20 y 25 días en el cuarto oscuro, con una humedad relativa entre el 90 y 100% y oscuridad absoluta. El plástico negro nos favorece también en el aumento de temperatura y después de que nuestros bloques ya han cumplido sus 20, 25, 30 días donde invaden todas las bolsas, pasamos al siguiente cuarto, que es el cuarto denominado de fructificación.
Nuestro cuarto de fructificación tiene unas dimensiones aproximadas de 3,5 metros de ancho por unos 7 de fondo. Y en este también disponemos de un sistema de aspersión en el techo. Y en este lugar, pues a diferencia del cuarto oscuro, hay un porcentaje de incidencia o de entrada de luz que controlamos con una polisombra del 80%. Con este porcentaje nos garantiza la inducción a la fructificación del micelio. Entonces, después de que han cumplido las bolsas 30 días, pasan al cuarto de fructificación e inicia la producción de carpóforos, como lo pueden observar en esta parte. Este es el estado de la colonización de nuestro micelio. Si se dieron cuenta anteriormente, nuestro sustrato aún tenía color café y ahora está completamente blanco. Estas son las características adecuadas de la producción, para la producción. Después de que salen estos bloques a este cuarto de fructificación, se someten a este cambio de temperatura y de luz y dan paso a la producción de nuestros carpóforos, que son ya los cuerpos fructíferos para nuestra cosecha. Amparo hace la cosecha de estos bloques, de estos carpóforos, y la forma adecuada, como se dan cuenta, no es cortando, sino arrancando desde la base de nuestros cuerpos fructíferos para no generar heridas, sino arrancar completamente el cuerpo. Esta todavía se puede dejar. Esta está maravillosa. Permíteme, esa que tomaste. Eso. El punto de cosecha es un punto donde nuestros cuerpos fructíferos aún no se han desplegado completamente, sino que mantienen curva el final del carpóforo, si se dan cuenta. Entonces aún está curvo. ¿Qué característica tiene este cuerpo fructífero? Que aún está lo suficientemente húmedo, aún está bien carnoso. Si lo dejamos pasar, ya el hongo ha empezado su fase de producción de basidios, y ahí se pierde nuestra carnosidad. Entonces este proceso lo hacemos con los cuerpos fructíferos que tengamos listos para el cumple. Cada bloque cumple un ciclo de 3 producciones. Entonces, a la semana de sacar nuestras bolsas al cuarto de fructificación, estas nos producen 3 semanas. Pueden producir un poco más, pero en la mayoría de los casos ya no es rentable tener las bolsas ahí porque no justifica. Pues después de que se hace la cosecha, nuevamente el bloque, se dan cuenta, aquí en el centro ya se cosechó, aquí en este punto, y empieza la inducción de nuevos cuerpos fructíferos a partir de la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que este bloque ya está en su segunda producción. ¿Sí? Después de que cosechemos, cuando estén maduros estos cuerpos fructíferos, le damos la oportunidad de que inicie nuevamente una fructificación. Aquí no se vea están divinas y deliciosas, nutritivas.